Código 3 presenta. ...19 de enero del año 2023. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de Código3.com. Justamente cayendo ya este día jueves 19 de enero de este año 2023. Con el gusto de siempre, saludándole su servidor amigo Ramón Manuel Gallego Rayos, a través de este noticiario Código3.com, a través del Facebook, a través de YouTube, estamos como Código 3 TV, y obviamente nuestro sitio web www.código3.com, con toda la información más sobresaliente en la región centro-sur del estado de Chihuahua, en la entidad y sobre todo en el mundo. Bienvenidos a este noticiario, agradeciendo su fina y amable presencia con nosotros, que nos esté viendo, y también mencionarle, se empieza a sentir más fresco acá en el sector sur de Chihuahua, y nos imaginamos que en toda la parte, en todo el estado, porque ya estaba marcado así, de esta manera, por parte de Protección Civil Estatal, daba a conocer del descenso de temperatura en los próximos días. Tenemos mucha información que ofrecerle. Desafortunadamente, Delicias, sí, este municipio se ha convertido en los primeros lugares en cuanto a lo que es violaciones, sobre todo abuso sexual. Tenemos información por parte de Ficosec, detalles de un accidente vehicular en Laderas del Norte, más de 200,000 pesos en daños, y también hoy al mediodía se registró otro accidente vehicular en la calle Quinta y avenida Quinta Norte, en la zona centro. De esto y más hablaremos, claro, las noticias de Código3.com. Bienvenidos. Tenemos información que dio a conocer el día de hoy Ficosec en rueda de prensa, donde hablan de un incremento en abusos sexuales en este municipio de Delicias. Desafortunadamente, la mayor parte de los abusos sexuales son en menores de edad. Y para que usted se dé una idea, y hay que tener cuidado, sobre todo menciona Ficosec que son de familiares allegados. Puede hablarse padrastros, tíos y a veces, y en ocasiones, hasta de sus propios abuelos. La información la tenemos a detalle. En cuanto a los delitos sexuales, al igual tenemos también esta creciente de incidencia de delitos sexuales a nivel estatal. También el estado va a la alza en este delito. Aquí sí en Delicias tenemos también este comparativo y también va a la alza. Y pues bueno, es una problemática a nivel nacional y a nivel estatal este delito. Entonces sí se aumentó el 13% a nivel estatal. En el caso de los delitos sexuales, ¿quiénes son las víctimas principales? ¿Mujeres, niños? No lo traemos aquí para el reporte, pero la mayoría en la experiencia sí son mujeres y niños. Principalmente, y esto es a nivel estatal y en las principales ciudades donde ahorita les comentábamos, está alta la incidencia. Chihuahua capital tiene alta incidencia de los delitos sexuales, más o menos está en el lugar 15 a nivel nacional en el ranqueado. Delicias también tiene alta la incidencia. Claro que Delicias lo mencionamos mucho porque como se mide, como comparamos nosotros los municipios, y la incidencia es en base a la tasa. Entonces la tasa está compuesta por la incidencia delictiva y por la población. Entonces Delicias se le castiga en ocasiones mucho por la población que tiene, ¿no? Pero bueno, esos son los datos que tenemos. Al igual, comentarles que, como lo comenta la directora, la mayor incidencia de los delitos o de las víctimas de delitos sexuales principalmente son las niñas. Sí, estamos hablando entre los 8 años que inicia esta problemática, 8 y 15, 16 años. También los niños hay alta incidencia, pero más en niñas tenemos identificado. Los perpetradores o los victimarios, pues bueno, suelen ser en la mayoría de las veces hombres y pues muy allegados o muy allegados a la víctima, ¿no? Esto puede ser padres, puede ser los padrastros, puede ser los tíos, los primos, los abuelos, están dentro pues de este núcleo familiar. Y también tuvimos pues bueno un incremento, como ya lo sabemos, un incremento en el año 2020. Esto se le atribuye pues a la parte de la pandemia,
porque pues bueno, todos estaban en casas y también el tamaño de las casas, etcétera, y las personas que viven en ellas, pues bueno, tuvimos un repunte de esta incidencia en el año 2020 y 2021. En ocasiones mencionamos de un alto índice de accidentes vehiculares donde participan motociclistas, mismos unidades del Departamento de Vialidad de Seguridad Pública y en este caso, pues el tema de los taxis. Hay que hacer mención y comentar lo que vienen siendo tipo de vehículos, pues prácticamente de las 24 del día, mínimo 18 se la pasan activos, hablando de los taxistas. Hablando de las unidades de reparto, muchos inician desde las 6 de la mañana y terminan hasta las altas horas de la noche, 9, 10 de la noche. Unidades del Departamento de Vialidad, Seguridad Pública, son las 24 horas del día. Es un alto índice de posibilidades de accidentes vehiculares. Aunque ellos manejen mucho la defensiva, pues no falta quien llegue y los impacte. Tal es el caso de lo que se vivió el día de ayer en la colonia Laderas del Norte, donde desafortunadamente un taxista sufrió un accidente vehicular, lo chocaron y no únicamente eso, lo dejaron sin su vehículo para trabajar. Aquí participó lo que es un vehículo marca Nissan, modelo 2004, conducido por Manuel de 53 años. El otro vehículo es un taxi marca General Motors, color blanco, modelo 2019, conducido por Rodolfo de 42 años de edad. Muy bien, oficial, coméntanos cómo se presentó este percance. Sí, en la calle 15 Oriente y avenida 24 Oriente. Aquí lo que comentan los conductores, que un vehículo, lo que es el vehículo Nissan, no ve lo que es el señalamiento de alto, lo omite y es cuando provocan el accidente. Es decir, ¿el responsable es? El del Nissan Platina, color blanco. Muy bien, señor. ¿Lesionado? No, gracias a Dios, no, ningún lesionado, ya que venían nada más los puros conductores. ¿Daños materiales? Aproximadamente 200,000 pesos en ambos vehículos. Recordamos que y agradecemos el amable patrocinio de Sandoval. Sí, Sandoval, como usted puede ver, cambiando la imagen de este noticiario en cuanto a un servidor. Grandes promociones, y sobre todo lo más importante, hay sacos que usted puede ir, 300 pesos de enganche y luego ya, de ahí todo su traje, usted lo va pagando en quincenas. Obviamente ahí en Sandoval, trajes a la medida. Estamos ubicados en el sector Oriente de Delicias, por la avenida del Parque, en el número 711. Toda la información la tenemos justamente aquí. Sandoval, trajes a la medida, patrocinador oficial de las noticias de código3.com. El día de hoy, después de las 3 de la tarde, se registró un accidente vehicular en la calle Quinta y avenida Quinta, en el sector norte de Delicias. Desafortunadamente, un automovilista impactó a un motociclista. Se pasó el alto de la avenida Quinta, impactó al motociclista y ¿qué creen? Sí, el guiador de la moto resultó lesionado. Aproximadamente a las 15 horas con 20 minutos se nos fue notificado por la central de esta dependencia de una colisión aquí donde nos encontramos en la intersección de la calle Quinta y avenida Quinta Norte. ¿Quién fue el culpable de este accidente? Bueno, a realizar el estudio de campo para poder delimitar las responsabilidades, aquí sería el vehículo Nissan Altima con placas del estado de Veracruz. Es una prelación de paso por el cual él transitaba por la avenida Quinta en un sentido de sur a norte, al llegar a la intersección ya señalada. No prevalece, omite lo que es el señalamiento de alto, el cual se encuentra en el lugar, ocasionando el accidente con la motocicleta. ¿Hay personas lesionadas? Sí, el conductor de la motocicleta. ¿Daños materiales? Aproximadamente entre ambos vehículos estamos hablando de unos 10,000 pesos. Ha de recordar usted que hace una semana le mencionábamos de un apoyo importante de FECHAC hacia Cruz Roja Mexicana. Esto para tener más maquinaria, ¿sí? Más herramienta para lo que son los accidentes vehiculares en donde se quedan personas prensadas. Por tal motivo, el día de hoy, los paramédicos de Cruz Roja Mexicana llevan a cabo un simulacro como si un automovilista hubiese sido impactado por un tren. Los tiempos fueron buenos y sobre todo lo más importante es que ya pudieron utilizar esta herramienta nueva, que de esta manera ellos comprueban de que la petición pues era necesaria, porque no se contaba con esta herramienta que era urgente y más, porque usted bien sabe que Delicias somos el tercer lugar, o éramos el tercer lugar el año pasado en accidentes contra el tren. Por parte de FECHAC se recibió
una donación de una herramienta hidráulica, lo cual pues venimos a que vean y ellos consten de que realmente la herramienta nos hacía mucha falta. Hicimos una pequeña demostración de una extracción de una víctima que fue por ahí impactada con el tren, y bueno, logrando demostrar que pues las herramientas están funcionales. Señor, coméntenos cuánto personal se usó en esta vez. Bueno, mira, ahorita traemos lo que es el equipo completo, son 6 rescatistas, que todos son técnicos de urgencias médicas y técnicos con la especialidad de extracción vehicular, y fueron 4 paramédicos en la ambulancia que hizo el traslado de la víctima extraída. Señor, coméntenos, ¿la herramienta se utilizó? Sí, mira, es una herramienta de la marca Holmatro, alemana, la cual, pues como se ha mencionado, prácticamente viene a suplir la que ya teníamos un poco obsoleta, pero funcional. Realmente funciona nuestra herramienta, pero ya era necesario un cambio más moderno, ya que las estructuras de los vehículos pues cambian año con año, y pues bueno, esta herramienta nos viene a hacer que nuestro trabajo sea un poco más rápido y más eficiente. Señor, ¿tiempo aproximado que se usó esta vez? Pues más o menos, yo creo que unos 20-25 minutos, que estamos dentro de lo que marca la Asociación Latinoamericana de Rescate, donde una víctima con extracción completa nos marcan tiempo de hasta 25 minutos. Entonces creo que nos buenos tiempos, y pues bueno, se demostró que la herramienta funciona perfectamente. ¿Fue satisfactorio el ver el resultado? Sí, claro que sí, porque aquí demostramos las habilidades, tenemos que estar coordinados de la forma de trabajar, cada personal hacer lo que nos toca, y bueno, todo por el bien de sacar a esa víctima con vida. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información. Recuerde, código 3, las noticias, 9 de la noche con 20 minutos. ¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544, 639-100-2544, o bien visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más, ven, te esperamos. Materiales Jaques. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Tenemos información muy importante por el Departamento de Gobernación Municipal, donde bien está coordinado por Edgar Urán, al cual agradecemos la información y sobre todo la invitación a todos aquellos que tienen sus ventas ambulantes, porque hasta el 31 de enero es la fecha para que aprovechen el descuento que tienen. Sí, mira, es correcto, con la entrada de año, pues iniciamos aquí en el Departamento de Gobernación con la renovación de licencias para diferentes rubros. En este caso estamos recibiendo a los vendedores ambulantes. Esto se les pide que traigan su permiso, su licencia anterior, así como un documento de identificación personal y un comprobante de domicilio. En este caso estamos validando nosotros el punto de venta para en este caso que sea factible. Si hay algún inconveniente, pues ahí mismo se le menciona. Tenemos hasta el 31 de enero para que ciertos vendedores que pertenecen a algún grupo tengan el beneficio de un mejor precio. ¿Hasta cuándo? Sí, hasta el 31 de enero.
De igual manera, estamos también con la renovación de licencias para los establecimientos que manejan solventes, esto como proceso de su venta, o de igual manera los locales establecidos de negocios que utilizan solventes para sus medidas de trabajo. ¿Cómo cuáles? Como talleres, carpinterías, herrerías, talleres de pintura, todo este tipo de negocios que como medida de trabajo pues utilizan estos productos. Es importante el permiso, la licencia para tener un censo, por así decirlo, ¿no? De comercios, de vendedores ambulantes, etcétera. Es correcto, simplemente estamos muy apegados a realizar estos censos reales, ¿verdad? Para ver cuántos vendedores ambulantes hay en el municipio, qué establecimientos son los que manejan todos estos productos, y pues aquí estamos a la orden aquí en el departamento para informarles de cualquier cosa. También algo muy importante, estamos también notificando a todos los establecimientos que se dedican a la compra y venta de metales, como los conocemos como venta de chatarra, todo este tipo de compra de cobre, de bronce, todo tipo de metal, esto para que acudan aquí al departamento, y asimismo aquí les brindamos toda la información necesaria. Tenemos información muy importante de lo que es oficial de registro civil, nada más y nada menos que con Adela Elizalde, donde va a conocer los trámites que se vienen realizando, porque a pesar que van 10 días únicamente de haberse lanzado la convocatoria para los matrimonios colectivos, 60 parejas ya dijeron, bueno, vamos a casarnos, vamos a aprovechar esta oportunidad de los matrimonios colectivos. Se está invitando para todas aquellas parejas que deseen formalizar esa relación, unir sus vidas, sí, pues ya está, los matrimonios colectivos. Efectivamente, bueno, no tenemos todavía fecha, no sabemos si va a haber un evento masivo, no sabemos, todavía no recibimos la instrucción. Ahorita pues estamos en lo mismo, empezamos el día 9 de enero y vamos a terminar el 10 de febrero. Por lo pronto hasta ahí tenemos la instrucción. Como tú puedes ver, pues estamos teniendo muchísimas solicitudes, afortunadamente, porque bueno, pues es bueno que las personas aprovechen los programas de gobierno que son tan benéficos para la ciudadanía. Van 10 días de este lanzamiento de convocatoria, fue el 9 y ya estamos 19. ¿Cómo ha ido este proceso? ¿Cuántas solicitudes llevamos? Todos los días tenemos bastantes personas que recibimos que traen su documentación. Ahorita llevamos aproximadamente 60 solicitudes y bueno, tú sabes que los últimos días son los que se nos juntan muchísimo más. Ahorita todavía todo lo tenemos bajo control en cuanto al asentamiento de los matrimonios y la firma de las parejas aquí. Lo que sí nos hace crisis los últimos días. Aproximadamente este año, ¿cuántos esperamos? ¿Cuántas parejas? Aproximadamente 300 parejas. El año pasado tuvimos 277 y siempre superamos. Y estábamos en pandemia. Sí, exactamente. Esperemos que sigan aprovechando las parejas, tanto las personas que viven en unión libre como las personas que por primera vez van a contraer matrimonio. Rápidamente, documentación que deben traer. Llenar primeramente una solicitud que les damos aquí el formato, o la pueden bajar de la página del gobierno. El acta de nacimiento de ambos contrayentes, 2 copias de la identificación oficial de ambos contrayentes, 2 testigos por cada uno de los contrayentes, las identificaciones, la copia, las identificaciones oficiales de los testigos y sus certificados médicos. No estamos pidiendo examen de sangre, únicamente que un médico general diga que están aptos para contraer matrimonio. Son únicamente los requisitos que estamos pidiendo. El trámite es completamente gratuito y no estamos pidiendo las pláticas prematrimoniales, no se están pidiendo. ¿Qué son las ventajas? Precisamente lo gratuito y que no se piden pláticas de este programa, ¿no? Así no se piden las pláticas prematrimoniales y también que la primera acta es gratuita. Ahora los descuentos por parte de la revalidación vehicular lo pueden aprovechar. Y es mencionado por parte del Recaudador de Rentas Manuel González, el tema que muchas veces llegan aquellos que tienen sus carros del año, sus carros modernos, y dicen, pues bueno, el descuento ¿dónde está? No me aparece, no se ve reflejado. Para aquellos que tienen
el descuento en autos anteriores. Sí, se ve muy reflejado el descuento que en estos momentos está ofreciendo el gobierno del estado en cuanto a la revalidación vehicular. Por todo momento, Manuel González Arriaga, quien viene siendo el recaudador de rentas de aquí de Delicias, nos da a conocer la información y nos explica a detalle cómo se maneja el descuento en este municipio. Así es, mira, la gente que está al corriente, que no debe del 2022 hacia atrás, pues no tiene caso que vengan a querer pagar en enero, porque no tiene el precio, no, el subsidio que se va a otorgar en el mes de febrero, marzo y abril. Entonces, si les decimos, pues no vengas todavía, espérate a febrero. Por ejemplo, un ejemplo, si te cuesta 2,700 pesos el pago de revalidación, pues espérate, porque si es un vehículo moderno, a lo mejor va a andar aproximadamente a 1,900 pesos. Es que no nos ha llegado exactamente el precio, porque va a variar según el modelo. Los modelos más modernos van a pagar más con el precio subsidiado que los vehículos más viejitos. Un ejemplo, un 2022 que pague 1,900 con el precio subsidiado en febrero, pero un vehículo 1980 va a pagar 1,200 pesos, ¿verdad? Por decir 1,300 pesos. Entonces espérense, porque ya el precio normal sería 2,800, 2,600, según como lo estipula. Entonces es por eso se les exhorta, se les dice, espérense al mes de febrero. A los que sí les estamos invitando que se acerquen y aprovechen los descuentos de borrón y cuenta nueva que fueron noviembre, diciembre y enero, son los que tienen adeudos del 2022 hacia atrás, 2021, 20, 19, 18, hasta hacia atrás. Ellos sí les conviene porque tienen descuentos a los recargos y multas, y que aprovechen esos descuentos. Entonces son los que deben de acercarse, porque cuando vengan esos vehículos que tienen adeudos ya no van a tener el descuento de febrero. Ese mismo descuento ya va a desaparecer, y aunado a eso les vamos a cobrar el 2023. Entonces ahorita es el momento que se acerquen los que tienen rezagos. Para todos aquellos que preguntaban sobre el tiempo de podas, ya lo puede realizar desde el día lunes. Ya está permitido por parte del gobierno municipal de Delicias. De antemano le invitamos para que solicite su permiso y sobre todo tengan información el departamento de ecología. Sabemos de que pues muchas veces es el tiempo, ¿no?, para darle hasta la misma forma a su árbol. Aproveche esta oportunidad. El día de hoy inicia formalmente lo que es la temporada de poda en el municipio de Delicias, y hasta el 3 de marzo vamos a estar con los permisos completamente gratuitos. ¿Qué es lo que cambia? Pues justamente esta parte, ¿no?, que regularmente el permiso tiene un costo y se tiene que tramitar aquí en el municipio, o un inspector revisa, y ahorita ya está un poquito más ágil por la cuestión de que el alcalde nos dio la indicación de que esta temporada de poda diéramos la oportunidad a los ciudadanos que requieran hacer un mantenimiento, una adecuación, algún poda por seguridad, hacérselos de manera más eficiente. ¿Esta puede ser depositada en lo que es la zona de transferencia? Así es. Bueno, uno de los beneficios de esta temporada de poda, además de que el aseguramiento, el hecho de que nuestra especie no va a correr riesgo más que en otras temporadas de perderse, es el hecho de que estamos nosotros enterados como municipio y les designamos este espacio que está en la unidad de transferencia en la avenida Fernando Baeza, en la prolongación, ahí entre la Glorieta de Niños Héroes y el fraccionamiento Cumbres del Deporte. Allá a mediación está la unidad, ahí van a estar recibiendo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, completamente gratuito. Únicamente poda, no podemos estar disponiendo otro artículo como basura, escombro, nada, solamente poda de lunes a viernes de 9 a 3, desde el día de hoy hasta el 3 de marzo, que es oficialmente la temporada de poda. De igual manera, tenemos a disposición de la ciudadanía de manera gratuita el manual de poda del municipio de Delicias, este manual que realizó la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales el año pasado, y el cual ha tenido mucho éxito porque viene ahí cómo podar, qué especies, qué cortes hacer y cómo pues hacer las cosas de la manera más segura y eficiente, ¿no? Ese lo pueden descargar en la página del municipio o enviar un WhatsApp al 639-470-9183.
Tenemos una información muy importante y sobre todo de una muchachita, una señorita de lo que viene siendo el municipio de Mioqui. Está invitando pues a todos los que quieran asistir a su quinceañera, pues lo hagan. Es muy importante la invitación de una manera peculiar como lo hace ella. Su quinceañera va a ser en la Felipe Ángeles, conocido así de esta manera, y a través de un video ella dice vayan, y sobre todo está invitando a todos aquellos que tengan alguna actividad, que deseen participar en su quinceañera, los está invitando, se ponen de acuerdo y ya puede ser su participación en la quinceañera de esta jovencita. Les dejamos el video y sobre todo hay que esperar los tiempos, falta algún momento, usted puede ir agendando para que vaya a esta quinceañera. Pues ya estoy terminando los trámites de mi quinceañera, ¿verdad? Ya solo faltan 4 mesecitos para pues ya tener todos los trámites listos. Va a ser el 6 de mayo, recuerden, el 6 de mayo va a ser la quinceañera. Quedan todos invitados, literalmente en general, todos están invitados, no me gustaría excluir a nadie, así que pues no voy a dar ningún tipo de invitación, ¿verdad? Solo por este medio les estaré informando, por esta y mis demás redes sociales, ¿verdad? Les estaré informando cuántos días faltan, meses, y pues para que queden invitados, para que no se les olvide a nadie de asistir. Van a estar va a estar bastante chida la quinceañera. Igual como les comento, si tienen algún talento, ya sea ustedes o conocen a alguien que tenga algún talento para que pueda asistir ahí a mis 15 años, va a ser el 6 de mayo, no lo olviden, el 6 de mayo vendría siendo mi quinceañera. Y pues sí, ya verdad, ya me encuentro muy emocionada y pues nada, comentarles todo eso, ya se me están viniendo todos los planes a la mente. Espero la verdad se asistan, espero que tengan ahí todas las pilas y no hay límite de invitados, pueden entrar quien gusten, puede llevar ya sea a sus amigos, a sus familiares, a sus novios, a sus esposas, a lo que quieran, ¿verdad? Va a ser invitación abierta, igual, pues ahí quedan las puertas abiertas, va a ser en el salón de la colonia Felipe Ángeles, ¿verdad? Va a ser en la Felipe Ángeles. Y pues nada, que ya están invitados todos, no hay límite, no queda algún límite de invitados, espero y se la lleguen a pasar muy bien. Y pues que me comenten si tienen algún talento para que puedan ahí participar, pues en lo que vendría siendo la quinceañera, para que puedan dar a conocer sus talentos. O si bien conocen a alguien que tenga algún talento, pues que vaya y que toque ahí, ¿verdad? Y pues sí, creo que pues eso ha sido todo. Espero y les guste mucho, la verdad. Así que recuerde, Stellar Gacha, así se encuentra en lo que viene siendo el Facebook, para que la siga. Ahí vamos a poner la imagen justamente del Facebook de ella, donde de hecho pues le agradecemos la oportunidad que nos da de compartir la nota informativa que acabamos de sacar aquí en código3.com. Ya la compartió, es Stellar Gacha, ella es la que está haciendo esta invitación. Insistimos, en la Felipe Ángeles le daremos seguimiento, obviamente, pues a todos que quieren ir. Recuerde, pues Sandoval, trajes a la medida, vaya pidiéndolo una vez y vaya elegante pues a esta quinceañera en el municipio de Mioqui. Nos trajo a recordar aquella invitación que se realizó por parte de una señorita, de los papás de una señorita de Rubí. ¿Se acuerda esa quinceañera? Muy famosa, ¿sí? Donde iba a ver la chiva de tantos miles de pesos. Pues aquí únicamente es la invitación de ella. Es una muchachita de Mioqui, dedicada pues a llevar a cabo bastante información, influencer, conocida así de esta manera. Y bueno, ahí tenemos para que sigan su portal. Agradezco a mi compañero Main Villalba, ahí ya acaba de compartir ya la publicación que hicimos de aquí en código3.com. Así que a prepararnos todos para esta próxima quinceañera. Yo agradezco su fina y amable atención, los espero el día de mañana con más información. La temperatura sigue descendiendo y agradezco el amable patrocinio de Sandoval, trajes a la medida. Estamos ubicados en la avenida del Parque, número 711, en el sector Oriente. Elisa Sandoval, trajes a la medida, patrocinador oficial de las noticias de código3.com.
Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. ¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544, 639-100-2544. O bien, visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más. Ven, te esperamos. Materiales Jaques.